Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de piso a techo de la mansión de Malibú, proyectando patrones dorados sobre los suelos de mármol donde Celeste Winters había pasado los últimos 6 años de su vida. Hoy era diferente, hoy cumplía 18, y el peso de ese número se posaba sobre sus hombros como seda, a la vez lujosa y asfixiante. Se paró en el balcón con vista al océano Pacífico, su cabello oscuro meciéndose con la brisa marina, observando las olas romper contra la playa privada de abajo. La finca era magnífica, encaramada en los acantilados como un castillo moderno, todo cristal, acero y perfección meticulosamente cuidada. Había sido su prisión y su santuario, su hogar y su jaula. Hace 6 años, cuando solo tenía 12, su mundo se había derrumbado en una sola noche. El accidente automovilístico que se llevó a sus padres había sido brutal y rápido, dejándola sola en un mundo que de repente se sentía demasiado grande y demasiado frío. Entonces, Damián Cross había aparecido, como sacado de un cuento de hadas o una pesadilla, nunca estuvo muy segura de cuál. Él tenía 29 años en ese entonces, ya un multimillonario de su imperio tecnológico, con ojos del color de las nubes de tormenta y una presencia que llenaba cada habitación en la que entraba. Cuando los trabajadores sociales le explicaron que él sería su tutor legal, Celeste estaba demasiado entumecida por el dolor para comprender lo que eso significaba. Solo sabía que este hombre hermoso y distante había asumido la responsabilidad de una niña pequeña y rota que apenas conocía. Los años que siguieron habían sido una extraña danza de proximidad y distancia. Damián le proporcionó todo lo que pudiera desear. Los mejores tutores, materiales de arte que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, ropa que la hacía sentir como una princesa. Pero él mismo permaneció fuera de su alcance, una sombra que se movía por la casa con un propósito que ella no podía comprender. Viajaba con frecuencia por negocios, a veces ausente por semanas, dejándola al cuidado de la señora Elena, la amable ama de llaves que se había convertido más en una figura materna que en una empleada. Pero cuando Damián estaba en casa, el aire mismo parecía cambiar. La casa se sentía más pequeña, más cargada, como si su sola presencia pudiera alterar la atmósfera. Celeste había notado el cambio en sí misma durante el último año, la forma en que su pulso se aceleraba cuando escuchaba su auto en la entrada. La forma en que encontraba excusas para quedarse en habitaciones a las que él podría entrar. La forma en que sus sueños habían comenzado a presentar a un hombre con ojos gris tormentaimanos que prometían cosas que ella aún no entendía. Se dijo a sí misma que era normal, que las chicas de su edad desarrollaban flechazos por hombres mayores, especialmente por aquellos que se veían como Damián Cross. Él era devastadoramente guapo de esa manera peligrosa que hacía que las mujeres olvidaran sus propios nombres. Pero esto se sentía diferente, más profundo, como algo que había estado creciendo en la oscuridad de su corazón durante años, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Hoy, en su cumpleaños número 18, ese momento había llegado. La señora Elena había preparado un desayuno especial, completo con champán que Celeste ahora tenía la edad legal para beber. La anciana se afanaba por la cocina, parloteando sobre los preparativos de la fiesta, pero Celeste apenas podía concentrarse en sus palabras. Su atención seguía desviándose hacia el sonido de los pasos en las escaleras de mármol, el murmullo profundo de la voz de Damián mientras hablaba por teléfono en su estudio. Él también había estado diferente últimamente, notó, más tenso, más cuidadoso a su alrededor. A veces lo sorprendía observándola con una expresión que no podía leer, algo oscuro y hambriento que le hacía revolotear el estómago con una emoción nerviosa. Cuando sus manos se tocaban accidentalmente, él se apartaba como si se hubiera quemado. Cuando ella entraba a una habitación vistiendo un vestido que abrazaba su figura recién curvada, su mandíbula se tensaba y él encontraba una excusa para irse. La conciencia entre ellos se había convertido en algo vivo, acechando por la casa como un depredador esperando abalanzarse. Señorita Celeste, la voz de la señora Elena rompió sus pensamientos. El señor Cross la está llamando en la biblioteca. El corazón de Celeste comenzó a acelerarse.
La biblioteca era el santuario privado de Damián, una habitación revestida con libros de primera edición y dominada por un enorme escritorio de roble donde realizaba sus negocios más importantes. Ella había estado dentro solo un puñado de veces, nunca a solas con él. Lo encontró de pie junto a la ventana, todavía vestido con el traje de carbón que había usado en sus reuniones matutinas. Sus anchos hombros estaban tensos bajo la tela costosa, y cuando se volvió para mirarla, vio algo en sus ojos que le hizo contener la respiración. Celeste, dijo, y su nombre en sus labios sonó como una oración o una maldición. ¡Feliz cumpleaños! Se dirigió a su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo, extendiéndosela con manos que no estaban del todo firmes. Dentro había un collar como nunca antes había visto, un colgante de raros diamantes azules que parecían capturar y reflejar la luz como estrellas atrapadas. Era de tu madre, dijo en voz baja. Me pidió que te lo diera cuando llegaras a la mayoría de edad. Los dedos de Celeste temblaron mientras levantaba el collar de su nido de terciopelo. ¿Conocías a mi madre? Algo parpadeó en su rostro, demasiado rápido para que ella lo captara. Éramos socios de negocios. Era una mujer notable. Se movió detrás de ella para abrochar el broche, y Celeste sintió el calor de su aliento en su cuello, el roce de sus dedos en su piel. El colgante se posó justo encima del escote de su vestido, el peso de alguna manera significativo. Ahí, murmuró, su voz más áspera de lo normal. Hermosa. Se volvió para mirarlo y de repente estaban más cerca de lo que deberían estar, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas plateadas en sus ojos grises. Lo suficientemente cerca como para inhalar el aroma de su colonia mezclado con algo únicamente suyo. Damián, susurró, sin estar segura de lo que pedía, solo sabiendo que necesitaba algo de él, algo que se había estado gestando entre ellos durante meses. Su control pareció ceder entonces, solo un poco. Su mano subió para ahuecar su rostro, su pulgar trazando la línea de su pómulo con una ternura que le hizo temblar el corazón. No sabes lo que me estás haciendo, dijo, su voz apenas un susurro. No sabes lo difícil que ha sido verte crecer hasta convertirte en esta mujer hermosa e increíble, sabiendo que no puedo. ¿No puedes qué?, preguntó ella, dando un paso más cerca, envalentonada por la cruda honestidad en su voz. No puedo tocarte como quiero. No puedo abrazarte como sueño. No puedo amarte como te mereces. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión, y Celeste sintió algo dentro de su pecho despegarse como una flor que florece a la luz del sol. Él la quería, este hombre a quien ella había adorado desde lejos, este guardián hermoso e intocable que había moldeado su mundo durante 6 años, la quería. Pero ahora tengo 18 años, dijo ella, su voz firme a pesar del caos en su corazón. Ya no soy una niña. Sus ojos se oscurecieron y ella vio la guerra que se libraba detrás de ellos, deseo luchando contra el deber, necesidad forcejeando con la decencia. La edad es solo un número, Celeste. Hay otras consideraciones. Soy tu guardián. Se supone que debo protegerte, ¿no? ¿No amarme? La palabra pareció golpearlo como un golpe físico. Su mano cayó de su rostro y él dio un paso atrás, pasándose los dedos por su cabello oscuro en un gesto que ella reconoció como su forma de delatarse cuando luchaba con una decisión difícil. Esto está mal, dijo, pero sus ojos contaron una historia diferente. ¿Se siente mal?, preguntó ella, acortando la distancia que él había creado. Porque a mí no me parece mal. Parece lo más correcto del mundo. Extendió la mano y la colocó contra su pecho, sintiendo los rápidos latidos de su corazón bajo su palma. Él contuvo el aliento y ella vio el momento exacto en que su resolución comenzó a desmoronarse. Celeste, advirtió, pero no había verdadera convicción en su voz. He estado esperando que me vieras, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Realmente me vieras. No como la niña rota que rescataste, no como tu tutelada o tu responsabilidad. Como una mujer que sabe exactamente lo que quiere. ¿Y qué quieres?, preguntó, su voz ronca. A ti, dijo simplemente. Te quiero a ti. La confesión pareció destrozar el último vestigio de su resistencia. Con un sonido que era mitad gruñido, mitad rendición,
La atrajo hacia él, su boca encontrando la suya en un beso que no se parecía en nada al suave y tentativo primer beso que ella había imaginado. Esto era fuego y demanda y 6 años de anhelo reprimido desatados a la vez. Sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para que él pudiera profundizar el beso, y Celeste sintió que sus rodillas se debilitaban con la intensidad. Había sido besada antes, torpes intentos de chicos de su edad que la habían dejado preguntándose de qué se trataba todo el alboroto. Esto era diferente. Este era un hombre que sabía exactamente lo que hacía, que la besaba como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Damián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara memorizar el momento. Esto lo cambia todo, dijo. Lo sé, susurró ella. No hay vuelta atrás de esto. No quiero volver. Él abrió los ojos entonces, y lo que vio allí hizo que su pulso se acelerara de nuevo, calor y posesión y algo más profundo, algo que la hizo sentir como si estuviera al borde de un acantilado, a punto de saltar. ¿Estás segura?, preguntó. Porque una vez que te tenga, realmente te tenga, no podré dejarte ir. La promesa en sus palabras le envió un escalofrío de anticipación. Estoy segura. Esa noche, en la privacidad de su habitación con vista al océano infinito, Celeste aprendió lo que significaba ser deseada por un hombre como Damián Cross. Él fue gentil pero exigente, paciente pero apasionado, tomándose su tiempo para adorar cada centímetro de su cuerpo como si ella fuera algo precioso y frágil. Ella había esperado torpeza, dolor, la incertidumbre torpe de la que había oído hablar a sus amigos. En cambio, encontró magia. La forma en que la tocaba, la besaba, le susurraba su nombre como si fuera sagrado, la hizo sentir como una diosa adorada por su devoto sacerdote. Cuando finalmente se quedó dormida en sus brazos, su cabeza en su pecho y su dedo acariciando su cabello, se sintió completa de una manera que nunca antes. Como si todos los pedazos rotos de sí misma finalmente hubieran encontrado su camino de regreso. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, la cama estaba vacía y fría. Damián se había ido, y en su lugar había una nota escrita con su letra precisa que le heló la sangre. Celeste, lo que pasó entre nosotros fue un error. Me he ido a pensar, a averiguar cómo manejar esta situación de manera apropiada. Por favor, no intentes encontrarme. La señora Elena te cuidará hasta que regrese. Lo siento. D. Leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente calaran. Un error. 6 años de amor creciente, de cuidadoso cortejo, de una conexión que ella había creído mutua, reducidos a un error. El collar que le había dado se sentía pesado alrededor de su garganta, como un collar que la marcaba como su posesión. Pero aparentemente, era una posesión que él ya no quería. La señora Elena la encontró una hora después, sentada en el suelo del baño, con la camisa de Damián, la nota arrugada en su puño, las lágrimas corriendo por su rostro. Oh, cariño, dijo la anciana, abrazando a Celeste como si tuviera 12 años de nuevo. ¿Qué ha hecho ese hombre? Se fue, sollozó Celeste. Dijo que fue un error. El rostro de la señora Elena se endureció de una manera que Celeste nunca antes había visto. Ese hombre tonto y terco tiene tanto miedo de convertirse en su padre que no puede ver lo que tiene justo delante. Su padre, Celeste levantó la vista a través de sus lágrimas. ¿Qué quieres decir? Pero la señora Elena ya había dicho demasiado. Su expresión se estremeció y ayudó a Celeste a ponerse de pie con manos suaves. No importa, querida. Vamos a limpiarte y a darte de comer. El señor Cross recobrará el sentido muy pronto. Pero a medida que pasaban los días sin noticias de Damián, Celeste comenzó a darse cuenta de que quizás la señora Elena estaba equivocada. Tal vez él no regresaría. Tal vez ella realmente no había sido más que un error para él, un momento de debilidad del que se arrepintió. La idea le hizo sentir que su corazón se rompía de nuevo. Pero también encendió algo más dentro de ella, algo más duro y más determinado que el dolor. Si Damián Cross pensaba que podía reclamar su corazón y su cuerpo y luego desaparecer como si nada hubiera pasado, estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba.
Ella ya no era la niña rota que él había rescatado. Ahora era una mujer. Iba a luchar por lo que era suyo, incluso si eso significaba destrozar el mundo cuidadosamente construido a su alrededor. Habían pasado 3 semanas desde que Damián se desvaneció de su vida como humo, dejando solo el tenue aroma de su colonia en las almohadas y un vacío que parecía crecer cada día que pasaba. Celeste se movía por la mansión como un fantasma, pintando furiosamente en su estudio hasta que sus manos estaban manchadas con colores que coincidían con sus turbulentas emociones. La señora Elena la observaba con ojos preocupados, trayéndole comidas que en su mayoría no eran tocadas y ofreciéndole un consuelo que Celeste no podía aceptar del todo. La anciana claramente sabía más de lo que decía, soltando pistas sobre el pasado de Damián y su padre que solo servían para profundizar el misterio que rodeaba al hombre que le había robado el corazón y luego lo había abandonado. Esa mañana en particular, Celeste estaba en el estudio de Damián, algo que nunca se había atrevido a hacer antes de su partida. Se dijo a sí misma que buscaba pistas sobre dónde podría haber ido, pero en el fondo, sabía que realmente buscaba respuestas a preguntas que la habían atormentado durante años. La habitación olía a él, cuero y cedro y ese indefinible aroma masculino que le hacía doler el pecho de anhelo. Su escritorio estaba inmaculado, como siempre, pero notó un cajón que no estaba del todo a ras con los demás. Cuando lo abrió, contuvo el aliento. Dentro había fotografías de sus padres, docenas de ellas, algunas que ella reconocía y otras que nunca había visto, su madre riendo en lo que parecía una cena de negocios. Su padre estrechando la mano de un hombre que se parecía notablemente a una versión mayor de Damián. Documentos con membretes de empresas que ella no reconocía, y al fondo del montón, una carpeta de manila marcada con el apellido de soltera de su madre. Con dedos temblorosos, abrió la carpeta y se encontró mirando informes policiales, documentos de seguros y recortes de periódicos sobre el accidente que había matado a sus padres. Pero estas no eran las versiones sanitizadas que le habían mostrado de niña, estas eran detalladas, clínicas, y pintaban una imagen muy diferente de esa terrible noche. Sus padres no habían muerto en un simple accidente automovilístico, su vehículo había sido forzado a salir de la carretera por otro automóvil que había huido de la escena. La investigación policial se había cerrado misteriosamente después de solo 2 semanas, a pesar de no tener sospechosos y numerosas preguntas sin respuesta. Señorita Celeste, la voz de la señora Elena desde el umbral la hizo saltar. ¿Qué hace aquí? Celeste levantó la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué es esto? ¿Por qué Damián tiene informes policiales sobre la muerte de mis padres? El rostro de la anciana palideció y rápidamente cerró la puerta del estudio detrás de ella. No se suponía que los encontrara. Pero los encontré, dijo Celeste, su voz cada vez más fuerte. Y quiero respuestas, señora Elena. ¿Qué les pasó realmente a mis padres? La ama de llaves pareció envejecer ante sus ojos, hundiéndose en la silla frente al escritorio. No es mi lugar decírselo. El señor Cross debería ser quien. Él no está aquí, ¿verdad? La voz de Celeste se quebró con emoción. Huyó después de quitarme todo, y ahora estoy descubriendo que todo lo que creía saber sobre mi vida es una mentira. La señora Elena permaneció en silencio por un largo momento, mirando sus manos cruzadas en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Sus padres fueron asesinados, cariño. Descubrieron algo que no debían sobre Cross Industries, algo que habría destruido la compañía y enviado a gente poderosa a prisión. Así que fueron silenciados. Las palabras golpearon a Celeste como un golpe físico. Asesinados, ¿pero eso significa que Damián lo sabía? ¿Él lo sabía y nunca me lo dijo? El señor Cross estaba en el extranjero cuando sucedió, dijo rápidamente la señora Elena. No tuvo nada que ver con sus muertes. Pero su padre, Richard Cross, él era diferente. Era un hombre que creía que el dinero y el poder lo hacían intocable, y no estaba equivocado. La mente de Celeste dio vueltas mientras las piezas de un rompecabezas que no había sabido que existía comenzaban a encajar. Damián me acogió porque se sentía culpable por lo que hizo su padre. En parte, admitió la señora Elena. Pero sobre todo porque amaba a tu madre, y le prometió que te protegería si algo le sucedía. Amaba a mi madre.
La revelación se sintió como otra traición, aunque ella no podía entender por qué. ¿Tuvieron una aventura? Sí, dijo suavemente la señora Elena. Fue antes de que tus padres se casaran, cuando tu madre era joven y trabajaba como pasante en Cross Industries. Richard Cross se enteró y amenazó con destruir su carrera a menos que ella terminara con eso. Ella eligió a tu padre en su lugar, un buen hombre que podía darle una vida estable. La habitación pareció girar alrededor de Celeste. ¿Así que Damián ha estado enamorado de mi madre todos estos años? Es por eso que me acogió, porque le recuerdo a ella. Oh, niña, dijo la señora Elena, extendiendo la mano por el escritorio para tomar sus manos. No podrías estar más equivocada. Sí, él amó a tu madre una vez, pero eso fue hace una vida. La forma en que te mira, la forma en que toda su actitud cambia cuando estás en la habitación, ese no es el amor de un hombre que suspira por un amor perdido. Ese es el amor de un hombre que ha encontrado a su alma gemela. ¿Y entonces por qué se fue?, preguntó Celeste, las lágrimas corriendo por su rostro. Porque está aterrorizado, dijo simplemente la señora Elena. Aterrorizado de que se esté aprovechando de ti, aterrorizado de que se esté convirtiendo en el tipo de hombre que fue su padre, aterrorizado de que amarte te destruya de alguna manera, como su padre destruyó a tus padres. Antes de que Celeste pudiera responder, el timbre de la puerta sonó por toda la casa, sus campanadas resonando en el repentino silencio. La señora Elena frunció el ceño y se levantó de su silla. No espero a nadie, murmuró, moviéndose hacia la ventana que daba al camino de entrada. Su rostro se puso blanco. Hay una mujer en la puerta. Dice que es Victoria Sterling y necesita hablar contigo sobre tus padres. Victoria Sterling era una mujer impactante de unos 50 años, con cabello plateado recogido en un elegante moño y ojos del mismo tono verde que la madre de Celeste en las fotografías. Se desenvolvía con la confianza de alguien acostumbrada al poder, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de una sala de audiencias. Celeste, dijo, sentándose en la sala de estar como si le perteneciera. Te pareces mucho a Caroline. Ella era mi mejor amiga, y he estado esperando 6 años el momento adecuado para contactarte. ¿Quién es usted?, preguntó Celeste, todavía tambaleándose por todo lo que había descubierto. Soy una fiscal federal, dijo Victoria, y he estado construyendo un caso contra Richard Cross y sus asociados por el asesinato de tus padres. Un caso en el que Damián me ha estado ayudando en secreto durante los últimos 3 años. El mundo pareció girar sobre su eje. ¿Damián te ha estado ayudando? Victoria asintió. Vino a mí con evidencia que había estado reuniendo desde la muerte de su padre, hace 2 años, registros financieros, registros de comunicación, declaraciones de testigos. Todo lo que necesitábamos para finalmente hacer justicia por Caroline y Thomas. Su padre está muerto, Celeste sintió que se ahogaba en revelaciones. Ataque al corazón, Victoria dijo con brusquedad, algunos podrían llamarlo justicia divina, pero su muerte no borra lo que hizo. No limpia los nombres de los otros hombres involucrados en el asesinato de tus padres. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gruesa. Estamos listos para avanzar con los arrestos, pero necesitamos tu testimonio. Tú eres la clave de todo, Celeste. Tus padres murieron intentando proteger pruebas que expondrían una conspiración que llega a los más altos niveles del mundo empresarial estadounidense. Celeste miró fijamente la carpeta, su mente luchando por procesar todo. ¿Qué tipo de pruebas? Tu padre descubrió que Cross Industries estaba involucrada en una operación masiva de lavado de dinero, utilizando sus patentes tecnológicas para ocultar ventas ilegales de armas a gobiernos extranjeros. Cuando intentó denunciarlo, los mataron a él y a tu madre para mantenerlos en silencio. ¿Y Damián sabía todo esto cuando me acogió? La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. Sospechaba, pero no tuvo pruebas hasta mucho después. Para entonces, tú ya te habías convertido en familia para él. Más que familia, si estoy leyendo bien la situación. El calor subió a las mejillas de Celeste. ¿Qué quiere decir? Él está enamorado de ti, dijo Victoria sin rodeos. Se le nota en la cara cuando habla de ti. Por lo que veo, el sentimiento es mutuo. El corazón de Celeste se encogió.
Me dejó después de que nos hicimos íntimos. Simplemente desapareció. Porque el juicio comienza la próxima semana, explicó Victoria. Y porque sabía que una vez que todo esto salga a la luz, su nombre será arrastrado por el fango junto al de su padre. No quiere que sufras por los crímenes de su familia. ¿Dónde está?, exigió Celeste. Seattle, dijo Victoria. En una casa de seguridad, preparando su testimonio. Va a destruir el legado de su propia familia para conseguir justicia para la tuya. Un nuevo propósito. Esa noche, Celeste se sentó en su estudio, mirando un lienzo en blanco mientras su mente bullía con todo lo que había aprendido. El hombre que pensaba que la había abandonado en realidad estaba sacrificándolo todo por la memoria de su familia. El guardián que pensaba que la había salvado por culpa era en realidad un hombre que se había enamorado a pesar de sí mismo. Tomó su pincel y comenzó a pintar, dejando que sus emociones fluyeran sobre el lienzo en audaces pinceladas de color. Pintó a una mujer de pie en una encrucijada, un camino que llevaba a la oscuridad y el otro a la luz. Pero en lugar de elegir un camino, la mujer estaba creando el suyo propio, adentrándose con valentía en lo desconocido con la cabeza bien alta. Por la mañana, había tomado su decisión. Encontró la tarjeta de Victoria en la mesa de café, donde la había dejado, y marcó el número con dedos firmes. Victoria Sterling, dijo Celeste, su voz clara y decidida. Quiero testificar. Y quiero ver a Damián. Celeste, tienes que entender lo que estás pidiendo. El juicio será noticia de primera plana, tu vida se pondrá patas arriba. Mi vida se puso patas arriba hace 6 años cuando mis padres fueron asesinados, dijo Celeste con firmeza. Y se puso patas arriba de nuevo hace 3 semanas cuando el hombre que amo huyó para protegerme. Estoy cansada de ser protegida. Quiero justicia y quiero la verdad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Muy bien. Haré arreglos para que te transporten a Seattle hoy. Pero Celeste, debes saber que ver a Damián de nuevo no será fácil. Se ha convencido a sí mismo de que mantenerse alejado de ti es lo noble. Entonces tendré que convencerlo de lo contrario, dijo Celeste con una sonrisa en la voz. Tu madre estaría orgullosa, dijo Victoria en voz baja. Ella también era una luchadora. Mientras Celeste empacaba sus maletas, sintió algo que no había experimentado en semanas, esperanza. Había terminado de ser la niña pequeña protegida, de ser la víctima de las decisiones de otras personas. Iba a luchar por la memoria de sus padres, luchar por la justicia y luchar por el hombre que amaba, incluso si eso significaba derribar los muros que él había construido alrededor de su corazón para mantenerla a salvo. El encuentro y la verdad. La casa de seguridad en Seattle no se parecía en nada a la opulenta mansión de Malibú. Era un modesto edificio de 2 pisos en un barrio tranquilo, rodeado de agentes federales que asintieron respetuosamente mientras Victoria conducía a Celeste por los escalones de la entrada. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaban a la puerta, sabiendo que en unos momentos vería al hombre que había atormentado sus sueños durante 3 semanas. Victoria golpeó 2 veces, hizo una pausa y luego golpeó una vez más. La puerta se abrió para revelar un rostro que Celeste apenas reconoció. Damián parecía no haber dormido en días, su cabello, normalmente perfecto, estaba desaliñado, su mandíbula ensombrecida con rastrojo, y sus ojos gris tormenta tenían una cualidad fantasmal que le oprimía el pecho. Llevaba jeans y una sencilla camiseta negra, ropa que lo hacía parecer más joven y vulnerable que el poderoso hombre de negocios que ella conocía. Cuando la vio, se quedó completamente inmóvil, como si viera un fantasma. Celeste, su nombre cayó de sus labios como una oración mezclada con agonía. ¿Qué haces aquí? Está aquí para testificar, dijo Victoria antes de que Celeste pudiera hablar. Y para aclararte algunas cosas. La mirada de Damián nunca abandonó el rostro de Celeste, pero ella pudo verlo retirarse detrás de los muros que había pasado años construyendo. No deberías estar aquí. No es seguro. Estoy exactamente donde debo estar, dijo Celeste, pasando junto a Victoria y entrando en la casa. El interior era espartano pero cómodo, el tipo de muebles genéricos que venían con una vivienda temporal. Damián cerró la puerta y se apoyó en ella como si necesitara apoyo.
Celeste, por favor, no entiendes en lo que te estás metiendo. Entonces explícamelo, dijo ella, girándose para encararlo completamente. Explica por qué me has estado mintiendo durante años. Explica por qué tienes informes policiales sobre el asesinato de mis padres escondidos en tu escritorio. Explica por qué me hiciste el amor y luego desapareciste como si no significara nada para ti. Él se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Significas todo para mí. Ese es el problema. Eso no es un problema, dijo ella, acercándose a pesar de la advertencia en sus ojos. Esa es la solución. No sabes lo que hizo mi familia, dijo él con voz ronca. No sabes la sangre que tenemos en nuestras manos. Sé que tu padre estuvo involucrado en el asesinato de mis padres, dijo ella con calma. Sé que has estado reuniendo pruebas contra él durante años. Sé que estás a punto de destruir el imperio de tu propia familia para obtener justicia para la mía. La compostura de Damián se resquebrajó, y ella vio el dolor que había estado cargando en el desplome de sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se las pasaba por el cabello. Entonces sabes por qué no puedo estar contigo, dijo. Y mi nombre, mi sangre, todo lo que soy está manchado por lo que él hizo. Mereces algo mejor que el hijo del hombre que destruyó a tu familia. Eso no es decisión tuya, dijo Celeste con ferocidad. No puedes decidir lo que merezco o lo que quiero. Solo yo puedo decidir eso. Sé razonable. Cuando comience este juicio, mi nombre estará en todos los periódicos del país. Los medios destrozarán todo sobre mi vida, incluyéndote a ti. Dirán cosas terribles, harán implicaciones horribles sobre nuestra relación. Que lo hagan, dijo ella, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo. No me importa lo que digan. Me importa la verdad. La verdad es que soy el hijo de un asesino, dijo él amargamente. La verdad es que he estado enamorado de ti desde, tenías 16 años, y eso me convierte exactamente en el tipo de hombre que fue mi padre. No, dijo Celeste con firmeza, alzando las manos para ahuecarle el rostro, obligándolo a mirarla. La verdad es que pasaste años protegiéndome de un peligro que ni siquiera sabía que existía. La verdad es que esperaste hasta que tuve la edad y vine a ti voluntariamente antes de siquiera ponerme una mano encima. La verdad es que estás sacrificando todo lo que tienes para obtener justicia para personas a las que simplemente podrías haber dejado descansar en paz. Lágrimas que no lo había visto derramar desde que era niña se acumularon en sus ojos. Te amo tanto que me aterra. Cuando te abrazo, cuando estoy dentro de ti, siento que podría conquistar el mundo, y ese tipo de poder, ese tipo de posesión, es exactamente lo que convirtió a mi padre en un monstruo. Tu padre usó su poder para dañar a la gente, dijo Celeste suavemente. Tú usas el tuyo para protegerlos. ¿No ves la diferencia? Antes de que pudiera responder, un hombre más joven salió de la cocina, tan parecido a Damián que Celeste supo de inmediato que debía ser su hermano. Tenía quizás 30 años, con el mismo cabello oscuro y ojos grises, pero mientras Damián se desenvolvía con una intensidad controlada, este hombre irradiaba una confianza relajada. Tú debes ser la famosa Celeste, dijo con una sonrisa que era puro encanto. Soy Nathan, el hermano Cross más guapo. Nathan, advirtió Damián, pero había afecto en su voz. ¿Qué? Solo estoy saludando a la mujer que tiene a mi hermano completamente enredado. La expresión de Nathan se puso más seria al mirar entre ellos. Aunque tengo que decir que después de escucharlo hablar de ti durante los últimos 3 años, esperaba a alguien un poco menos, no sé, formidable. 3 años, Celeste miró a Damián con sorpresa. Nathan asintió. Desde que cumpliste 15 y se dio cuenta de que no ibas a ser una niña para siempre. Ha tenido lo que me gusta llamar su crisis existencial de proporciones épicas. Nathan, dijo Damián de nuevo, pero su hermano lo ignoró. ¿Sabes que una vez voló a Hong Kong solo para evitar tu fiesta de cumpleaños número 16? Dijo que no podía confiar en sí mismo para estar en la misma habitación contigo mientras usabas ese vestido azul. El rubor inundó las mejillas de Celeste al recordar el vestido, una creación sencilla pero elegante que la había hecho sentir hermosa y madura. ¿Recuerdas mi vestido?
Tengo memoria fotográfica cuando se trata de ti, dijo Nathan alegremente. Es a la vez dulce y profundamente inquietante. Ya basta, dijo Damián, pero Celeste pudo ver algo suavizándose en su expresión. Victoria, que había estado observando el intercambio con interés, se aclaró la garganta. Por conmovedora que sea esta reunión familiar, tenemos trabajo que hacer. El juicio comienza en 3 días y necesitamos preparar el testimonio de Celeste. La elección y la justicia. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón de preparación. Celeste pasó horas con Victoria y su equipo, repasando cada detalle de lo que había descubierto, cada documento que había encontrado, cada conversación que pudiera ser relevante para el caso. Pero fueron las noches lo que más importó, cuando los abogados regresaban a sus hoteles y ella se quedaba a solas con Damián en la tranquila seguridad de la casa de seguridad. Hablaron como nunca antes, con honestidad y franqueza, sobre el pasado, sobre el peso de los secretos, sobre el futuro que podrían tener si eran lo suficientemente valientes para alcanzarlo. Él le contó sobre las pesadillas que tenía de convertirse en su padre, sobre la forma en que amarla se sentía como estar al borde de un acantilado. Ella le contó sobre la soledad de crecer en su casa, siempre consciente de que era deseada pero nunca segura de por qué, sobre la forma en que su tacto había despertado algo en ella que no sabía que existía. En la segunda noche, mientras estaban sentados en el pequeño porche mirando las estrellas, ella tomó su mano entre las suyas. Pase lo que pase en ese tribunal, dijo, quiero que sepas que te elijo. No porque no tenga otras opciones, no porque no entienda en lo que me estoy metiendo, sino porque te amo. Todo de ti, incluso las partes que crees que son demasiado oscuras para la luz. Él llevó su mano a sus labios, besándole la palma. No te merezco. Tú tampoco puedes decidir eso, dijo ella con una sonrisa. No soy un premio que deba ser merecido, sino una mujer enamorada de un hombre que piensa demasiado y siente con demasiada profundidad. Esa noche, él le hizo el amor con una ternura que le provocó lágrimas, como si intentara memorizar cada toque, cada suspiro, cada momento de conexión entre ellos. Y cuando se quedó dormida en sus brazos, se sintió completa de una manera que no tenía nada que ver con el placer físico y todo que ver con el encuentro de 2 almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. El juzgado era un circo mediático, exactamente como Damián había predicho. Los reporteros se agolpaban en los escalones, las cámaras disparaban y las preguntas gritadas llenaban el aire mientras Victoria conducía a Celeste entre la multitud. Ella mantuvo la cabeza en alto y las manos firmes mientras se abrían paso entre el caos, sabiendo que esto era solo el comienzo. Dentro, la sala del tribunal estaba repleta de periodistas, observadores legales y familiares de otras víctimas que habían sido silenciadas por la red de corrupción de Richard Cross. Celeste tomó asiento en la mesa de testigos, sus ojos encontrando a Damián en la galería. Parecía en todos los aspectos el poderoso hombre de negocios de nuevo con su traje a medida, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos apretaban el pasamanos frente a él. Su testimonio duró horas. Habló con claridad y calma sobre cómo encontró los documentos, sobre las conversaciones con la señora Elena y Victoria, sobre la evidencia que apuntaba a una conspiración que había costado la vida a sus padres. Respondió a cada pregunta con dignidad y gracia, sin derrumbarse a pesar del peso emocional de las revelaciones. Pero fue el testimonio de Damián lo que conmocionó a la sala del tribunal hasta el silencio. Subió al estrado vistiendo un sencillo traje negro, su voz firme mientras juraba decir la verdad. Y luego, con las cámaras grabando y el mundo observando, destruyó sistemáticamente el legado de su familia. Habló de los crímenes de su padre con precisión clínica, detallando registros financieros y comunicaciones que pintaban el cuadro de un hombre que se creía por encima de la ley. Presentó pruebas de soborno, extorsión y asesinato, sin inmutarse ni siquiera cuando los abogados defensores intentaron pintarlo como un traidor que buscaba venganza. Cuando se le preguntó sobre su relación con Celeste, la miró directamente y habló con una intensidad tranquila que le aceleró el corazón. La amo, dijo simplemente. La he amado desde que tuvo la edad suficiente para que ese amor fuera apropiado, y la amaré hasta el día de mi muerte. Acogerla en mi casa fue la mejor decisión que he tomado, no porque aliviara mi culpa por los crímenes de mi padre,
sino porque me trajo a la única persona que me hace querer ser mejor que el nombre que llevo. El juicio duró 2 semanas, y al final, se hizo justicia. Los asociados de Richard Cross fueron condenados por múltiples cargos de conspiración y asesinato, su imperio desmoronándose bajo el peso de las pruebas que Damián había ayudado a reunir. Un futuro juntos. Afuera del juzgado, el último día, mientras los medios pululaban y las cámaras destellaban, Damián encontró a Celeste entre la multitud. Sin decir una palabra, la atrajo a sus brazos y la besó con una pasión que hablaba de alivio y amor y la promesa de un futuro que finalmente podían construir juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella cuando finalmente se separaron, ambos jadeando e inconscientes del caos a su alrededor. Ahora nos vamos a casa, dijo él, apoyando la frente contra la suya. Y empezamos de nuevo. Sin secretos entre nosotros y nada más que la verdad y el amor para construir. ¿A casa en Malibú?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. A casa donde sea que tú estés. La casa, el dinero, el nombre, nada de eso importa si no te tengo a ti. Ella sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre que había lucido en semanas. Entonces supongo que vamos a tener que averiguar cómo construir una vida juntos, ¿verdad? Te amo, Celeste Winters, dijo él, su voz se escuchó por encima del ruido de la multitud. Yo también te amo, Damián Cross, respondió ella. Todo de ti. Para siempre. Y mientras se alejaban del juzgado, de la mano, dejando atrás los fantasmas del pasado y el peso de los pecados familiares. Ambos sabían que a veces las historias de amor más grandes son las que comienzan en la oscuridad y encuentran su camino hacia la luz. Su futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades, construido sobre una base de verdad y sostenido por un amor que había sobrevivido a secretos, separaciones y el juicio del mundo. No era el final de cuento de hadas que Celeste había soñado de niña, pero era algo mejor, era real. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.